Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su programa La Gota. Hola Javier, hola Luigi, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Cristian? Javier, bien, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante para compartir. Así es. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa La Gota. Aquí en Machala muy fría las mañanas, ¿ah? Y las noches también, ¿ah? Sí. Los Sí, cogí en roja. pero está bien, ¿eh? El friecito está bien, por lo menos a mí me gusta. Para el cafecito, para el Para el cafecito, café, para todos los sí. amantes del café. Hoy tenemos un tema que hemos considerado súper importante de acuerdo a los acontecimientos que están ocurriendo en nuestra ciudad y en el país entero, ¿no? Un tema con la violencia tiene que ver. ¿Qué opinan, chicos, del tema de hoy? Yo creo que hay que sentar un poco las bases, ¿no? De lo que significa violencia, de lo que los tipos de violencia, sobre todo que predominan en el Ecuador y qué origina. Bueno, podríamos empezar por ahí, Javier, un poco. El ser humano es violento, qué sé yo, ¿no? Claro. Se dice que el ser humano por naturaleza es violento y en esta cuestión de la evolución de las especies, pues el más fuerte es el que sobrevive. Pero en el ser humano cambia un poco la cuestión, porque no podemos seguir con esa misma actitud de violencia primitiva, exactamente, primitiva. Y pues la esencia del ser humano no es la violencia, sino es otros elementos que ya lo iremos desarrollando, ¿no? Sobre todo por la conceptualización de qué es violencia y cómo se genera o por qué, cuáles son las causas de la violencia. ¿El ser humano en sus genes radicará algo en su ADN? Tal vez el tema de ser violentos. No creo, no, porque históricamente desde que el Homo sapiens sapiens tuvo conciencia de sí mismo y de su entorno, ya no resolvía los problemas con la violencia. O sea, antes de eso, pues lógicamente los diferentes razas humanas pues lo resolvían las dificultades con la violencia. Pero desde que ya alguien dijo, hey, no me pegues, dialoguemos, desde ahí comienza la civilización, de ahí comienzan a crearse ciudades, a crearse sociedades, porque la violencia vendría a ser como una cuestión de resolución de problemas, pero ¿qué es lo que fue en contra de eso? Fue el diálogo, fue el hablar, el dialogar, el hablar, el decir, bueno, hey, o sea, lleguemos a un acuerdo. A ti no te gusta esto, a mí sí me gusta, entonces lleguemos a un acuerdo, ni para ti ni para mí. Que no significa, Javier, que sea la única opción de resolver un problema, porque ahorita mismo estamos viviendo un conflicto bélico importantísimo entre Rusia y Ucrania, y que no se visibiliza, pero que está pasando en este momento. Entonces ahí vemos un retroceso de la evolución del ser humano. O sea, si solucionamos un problema con violencia, estamos retrocediendo en nuestra evolución. Las capacidades para razonar y poder comunicarnos van disminuyendo, es lo que te entiendo, ¿no? Porque si no podemos implantar el diálogo o una comunicación asertiva entre seres humanos interpersonales, ya sea en la familia o en los lugares donde nos desenvolvamos, estamos cogiendo el otro camino, ¿no? El que es más práctico, el que es más fácil, sí, el que está en nuestra zona de confort, sí, que es yo te digo lo que me parece y si te gusta bien y si no, no. Claro. Y en sí, eso estamos entrando, ¿no? Que es algo terrible. Claro, pero bueno, ¿qué dicen los organismos? ¿Qué dice la OMS, por ejemplo, Cristian? Mira, yo tengo una información de la Organización Mundial de la Salud que dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, otra persona, dice, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, ¿no? Y de ahí los desglosa en 3 categorías, que son las siguientes, ¿no? Como las más fundamentales. La violencia contra uno mismo, ¿ya? Que englobaría a los comportamientos suicidas, la violencia interpersonal, que a su vez se subdivide en intrafamiliar y comunitaria o entre individuos no relacionados, y la colectiva, propio de un grupo de personas con otros fines, ya sea políticos, sean económicos o sean sociales.
Wow. Mira, y con respecto a eso, acá un artículo que estaba también revisando dice que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley contra la Violencia y la Mujer y la Familia, en el Ecuador predominan 4 tipos de violencia interpersonal, a una de estas clasificaciones a la que tú te referías. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia patrimonial o económica, ¿no? Entendido un poco por el que más tiene en el hogar, más poder tiene de decisión, ¿no? Más o menos ese es el contexto. Entonces, yo creo que ahí estamos sentando un poco las bases conceptuales para ahora sí desarrollar este tema muy interesante que nos está aquejando en nuestro país y en nuestra ciudad últimamente de manera terrible. Yo me hago una pregunta, ¿no? Creo que conversando con Javier y con algunos amigos en algún momento y en casa también los que nos ven, ¿las clases sociales determinan la violencia? Porque actualmente vemos, claro, ya sabemos las causas, ¿no? De pronto narcotráfico, de pronto la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de esto, ¿marca las clases sociales como un principio de la violencia o uno de los principios? Eso es una noción equivocada porque no existe una raza o un grupo social que sea más violento que otro. ¿Ya? Que existen contextos donde ese grupo humano genera más violencia, puede ser. Pero si digamos, por decirles, de una raza X, una persona de esa raza, lo ubicamos en otro contexto donde no haya un incentivo para la violencia, esa persona que es de ese grupo, que entre comillas es más violento, lo sacamos de eso y lo ubicamos en otro contexto, esa persona no será violenta. A ver, entonces vamos a hacer algo. Digamos que yo no tengo trabajo y informalmente me estoy ganando $200 mensuales. Pertenezco a la gente de la clase baja o a la gente de la pobreza, ¿no? Si a mí me sacan de ese escenario y me ubican de pronto en un grupo donde yo ya tengo dinero, donde yo ya tengo una posición económica, donde estoy dentro de un estrato social alto, ¿cambiaría mi contexto? ¿Es más o menos así como te entiendo? Cambia mi actitud, sí, cambia la actitud, porque las actitudes, los comportamientos son generados por el contexto donde vivo. O sea, no es lo mismo, aquí conocemos los barrios de Machala, o sea, vivir o nacer y crecer en Ciudad del Sol, por decirlo así, o nacer y crecer en El Coco. ¿Y tú, Luigi, crees que la violencia emigraría? ¿O se erradicaría porque salgo de la parte baja, de la clase baja y estoy en la clase alta? Pero antes que contestes, o sea, ahí estamos ya sesgando de que la clase baja es violenta. Sí. No, sí, la violencia está en todos lados, ¿no? Sí, en todos lados. Sí. Pero a ver, si ponemos de los casos que existen, sí han visto las noticias, ¿no? Sí, hay muchos canales digitales y todo lo demás, y aparece un delincuente, acribilla a alguien, ese delincuente no podemos decir que sea de clase alta o baja, ¿no? Hace poco asesinaron a un líder de una banda y circulaba en redes sociales, no sé si vieron, en el funeral de él, las armas de todos los que estaban ahí, como que incitando a la violencia en venganza por la muerte de ya. Entonces, sí, y se notaban que eran estratos bajos. Yo considero que, si bien es cierto lo que dice Javier acerca de que no corresponde a un solo grupo o raza la violencia, yo creo que ese grupo que está expuesto o incentivado, como bien decías, a ser violento, queda marcado con heridas graves que no son tan fáciles de sanar por más que cambien el entorno más favorable donde haya menos violencia. Sucede, por ejemplo, lo digo con conocimiento de causa, en el trabajo que hacemos nosotros en ayuda humanitaria, con los desplazados colombianos, ¿no? La gente que ha sido desplazada por la violencia, que no necesariamente han generado ellos la violencia porque no eran parte de los grupos violentos. Sin embargo, al recibir tanta violencia, llegan a otro país con otro entorno, con otras condiciones, un territorio en teoría de paz como el Ecuador, pero permanece la violencia en ellos. Hace poco ocurría un hecho que yo les comentaba con un conocido nuestro. Era una situación terrible, cómo violentaron físicamente a una persona que estaba haciendo su trabajo, pero analizando un poco más allá de los hechos ocurridos en ese momento, estas personas venían desplazadas de un conflicto, venían siendo perseguidas por grupos armados. No justificamos la violencia de ninguna manera. Sin embargo, como que en ese contexto se va explicando un poco. Por eso yo sí creo, tienes razón en lo que tú dices de que no corresponde a una sola raza, pero en parte también tiene razón Cristian. ¿Pero por qué? Porque es
ese grupo humano, esa sociedad está marcada por la violencia. Es difícil sanar, y tú sabes que psicológicamente no es fácil sanar una herida tan grave como haber sido maltratado, violentado físicamente, violado, así, o sea, borrarte de la noche a la mañana no es fácil. No, o sea, yo no digo que eso sería como la solución a todos los problemas. O sea, por decirlo así, que de una clase social que se estigmatiza de que es más violenta que otra clase social, sacarlos de ahí y ponerlos en otro ambiente, en otro contexto, ya se van a solucionar los problemas. No. Lo que sí digo es, ¿qué causa que esa clase social baja, por ponerlo así, que está estigmatizada, sea violenta? ¿Por qué son violentos? O reaccionan a la violencia que otra clase le está poniendo o imponiendo. Porque yo digo, ¿qué causa la necesidad de robar? ¿Qué causa la necesidad de matar? ¿Qué causa la necesidad de drogarse? ¿Qué causa la necesidad de hacer daño a otra persona? O sea, ¿qué causa eso? O sea, el drogadicto no es drogadicto porque quiere. El ladrón, en este caso, el roba gallinas, el roba celular, no es porque quiere. No justifico el robo. Estoy diciendo que hay una causa superior a eso. A que yo tengo la necesidad de darle de comer a mis hijos, pero no tengo trabajo, voy a robar. Y esa clase social baja, que se estigmatizada, es violentada o genera la violencia porque hay otro elemento externo a ella que está incidiendo para que ellos o para que ese grupo sea violento o genere violencia. No sé qué. O sea, sí, creo que está claro que los grados de violencia hay innumerables, en diferentes escalas, ¿no es cierto? Sí. Y no porque seamos de Ecuador somos más violentos que los que viven o son de Estados Unidos, ¿no es cierto? La violencia creo que es un símil. Si allá matan, acá también. Sí. O sea, si aquí le pegan a alguien, acá también. Si aquí yo le grito a alguien, allá también, ¿no? Creo que está claro que la violencia en general pasa en todo el mundo. Yo no sé si sea la principal causa, pero yo quiero reflexionar en este momento que el ser humano o un grupo social, al ver amenazado algo que tiene, al verse amenazado, responde con violencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los estratos sociales, tiene que ver por la escasez. Si hay 4 personas y un pan está en la mitad, las probabilidades de que nos pongamos de acuerdo para dividir el pan en 4 son mínimas, pero las probabilidades de que nos demos golpes por ese pan son altas, producto de la escasez. Después... Pero eso pasa, un ratito, pero eso pasa, no hablemos de un pan, hablemos de 100.000 hectáreas de banano. Hablemos de 100.000 hectáreas. De acuerdo. Y quién tiene el poder, o un grupo que quieren pelearse esas 100.000 hectáreas. No estamos hablando de una clase baja. O sea, estamos hablando de que tanto en estratos de clase baja como estratos de clase alta, esa tal vez ansiedad o ese deseo por apropiarse, ahí y pondríamos otro elemento más. O sea, el hecho de que eso hacerlo mío. De ese egoísmo. Que es intrínseco del ser humano, del homo económico, ¿no? De querer algo solo para mí, que está ahí, que siempre va a estar en nosotros. Después, cómo lo vamos superando es el problema. La búsqueda del poder. Exactamente, pero tienes razón. Por eso yo empezaba justamente hablando de esa cosa que está siendo amenazada. Si es un pan o 100.000 hectáreas de banano, pero está siendo amenazado. Yo creo que también influye otra cosa más, otro punto importante. Hemos sido educados desde la colonización, desde todo, como seres que hemos sido explotados, que hemos sido discriminados, y ese exceso de querer reivindicar los derechos, etcétera, hace que esa actitud de los pueblos o de los habitantes de Latinoamérica sea siempre esa. Es decir, siempre estoy amenazado, siempre habrá alguien que me explota, voy a salir, tenemos que... Y está bien, por supuesto que la justicia social es importante y tenemos que luchar por la justicia social. Pero que solo ese sea nuestro camino, yo creo que tergiversa un poco la razón de ser de la humanidad, que es vivir en convivencia, en armonía. Si solo luchamos por eso y si siempre ese va a ser nuestro camino, yo creo que llegamos al otro extremo, ese de querer siempre luchar contra aquel que más tiene porque ese me quitó lo mío, porque la tierra es del indio, etcétera. Está bien, yo creo que está bien, pero cuando ese solamente es el camino, creo que olvidamos cosas que son también
importantes como la convivencia, como lo compartir lo que tenemos, y después la lucha debe seguir en el ámbito de la legislación, de la política, de la calle, de la marcha, de la protesta, tiene que seguir, pero que no sea solo ese el camino, porque luego violencia genera más violencia. Es como decir, como digo yo, contra el feminismo extremo, ¿no? Están quejándose por los derechos de la mujer, que está bien, perfecto, pero con violencia. Entonces, ¿de qué hablamos? Estás criticando la violencia con violencia. Estás haciendo lo mismo que o en contra de lo que protestas. Es que esa es una herramienta que tiene, y hablando de clase trabajadora, clase baja y clase alta o opresora, por decirlo así, con este sesgo que yo lo voy a decir así. Sí, sesgo. Exactamente. La única respuesta es esa. Porque me están violentando mis derechos, no me están dando todas las oportunidades, me están explotando y el diálogo no sirve. ¿Qué hacer ahí? Yo no digo que no, tal vez el camino, podemos estar, digamos, diferentes opiniones con respecto al camino a seguir. Yo sí creo que una cosa se puede combinar con la otra, es decir, el diálogo con la protesta. De acuerdo, lo que yo digo es que no sea solo esa la razón de vivir de una sociedad, la protesta, hasta que esto cambie alguna vez. Yo creo que sí se tiene que luchar por la reivindicación de los derechos de la mujer, de los niños, del hombre, del trabajador, etcétera. Pero nos olvidamos de vivir en comunidad mientras eso suceda. Sí, eso un poco es a lo que yo critico, ¿no? Claro, y ahí quería aportar una pequeña parte que estaba investigando, y dice que la esencia del ser humano no es de dónde viene, cuál es su origen, si es mitológico, si es espiritual, si es de otro planeta, no. La esencia del ser humano es en realidad el conjunto de las relaciones sociales que lo determinan, ¿ya? Y entonces, en donde el hombre y la mujer son esencialmente seres sociales. O sea, no podemos vivir aislados unos de otros, tenemos que ver esa convivencia. Y en esas diferencias que hay, retomo lo que dije en un principio, o sea, el diálogo, el llegar a acuerdos y todo eso. Pero ese ser humano se define por el ambiente donde vive. Si en ese ambiente hay armonía, si en ese ambiente hay... como ciertas sectas hablan de ese cielo en la tierra, de ese prácticamente paraíso, prácticamente, el por tigre decirlo con así. el niño y todo. Exactamente. Si viviera en ese estado, en ese momento, en esa situación, en ese ambiente, pues hubiera unas interrelaciones sociales, personales, equilibradas, sanas, productivas, crecientes. No hubiera guerras, no hubiera controles, no hubiera jueces, no hubiera policías, o sea, sería casi una utopía, ¿ya? Sin embargo, nos damos cuenta que la realidad es otra. La realidad es otra. Y tremendamente. Termino esta parte, o sea, la construcción de lo que define al ser humano depende de tres factores, yo lo he visto así. Uno, del desarrollo de la tecnología, o sea, antes teníamos la piedra, el hacha, el arco, la flecha, los herreros, ahora tenemos pues pantallas digitales, tenemos tecnología, tenemos viajes al espacio, o sea, la tecnología ha avanzado un montón. Ya, el otro elemento de la construcción de lo que define al ser humano es el desarrollo del trabajo, todas las condiciones, unas condiciones óptimas, un salario óptimo, un desarrollo de mis capacidades y por último la estructura del grupo social al que el individuo pertenece. O sea, esos tres elementos definen a lo que es el ser humano. ¿Ya? Ahora, que se den esos elementos en mayor, menor medida, que haya grupos que obtengan y tengan solamente el poder para ellos y otros grupos donde sean explotados. Vemos recién pasamos el 12 de octubre, 500 años de ¿qué? Más de 500 años de ¿qué? De resistencia, unos dicen, otros dicen de descubrimiento, de progreso, de avance, de civilización. O sea, escuchaba que los españoles, pues, ellos trajeron algunas cosas para acá y se llevaron otras de aquí. Entonces, todos esos elementos de la sociedad definen al ser humano, ya. Pero en el caso exclusivo de la violencia, yo sí veo que hay
mucha tela que cortar, pero sí hay que ser muy específicos en las causas de la violencia. Sí. Yo les voy a hablar algo a lo criollo. Cristian, antes, solo que vean las redes sociales para que sigan, antes que nos olvidemos, porque el tema está tremendo. Y otra cosa más que me parece interesante, así decirlo también, como pueden ver ahora, amigos, amigas que están viendo, tenemos camisetas, ahora sí, de La Gota, para que, bueno, estemos mejor presentados para ustedes, como no, con mucho gusto. Y luego también podemos decir, Cristian, si a alguien le interesa un tipo de trabajo publicitario, ¿no? Podemos también hablar de que existe pues una empresa, la que tú lideras, y perdóname que haga ahí la mención, pero sí que es necesario hacerlo, pues si les gusta el diseño y todo, pues acá hay un servicio muy bueno y profesional que más adelante podemos decir. Los contactos, están increíbles las camisetas. Gracias a Cristian. No se olviden que a través de este canal también podemos promocionar a quienes deseen y nos quieran apoyar de alguna u otra manera con una pauta publicitaria por su negocio, ¿no? Sí, manejamos un pequeño emprendimiento que se llama Arcadis Brand. Lo pueden encontrar en Instagram como Arcadis S. Sigan la cuenta, ahí podrán encontrar mayor información y catálogo sobre las cosas que hacemos. Sí, yo les quería hacer mención de algo. Yo voy a hablar un poquito de la criolla, no tanto científico, porque creo que de esto hay mucha información y saliéndome un poco del contexto, sí puedo decir, voy a hacer mención de una frase que alguien decía: a mí me agota que la gente le quiera ver el pelo en el huevo. En algún momento escuché esa frase. Porque si bien es cierto, si ustedes se paran frente a un televisor o cogen su teléfono celular, ¿cuánta violencia no encontramos en las redes sociales hoy en día? Es innumerable y ya nos parece como imposible poder erradicar la violencia en sus diferentes grados o escalas que le decíamos. Desde las de género, que es la que más se escucha, la violencia, el maltrato de la mujer, de pronto hacia los niños, hay secuestros, hay robos. Hay violencia por todos lados, vivimos en zozobra y vivimos en miedo actualmente, ¿no es cierto? Una de las causas, bueno, no digo tanto las causas, Javier o Luigi, sino el origen de esto, para quien les habla, tiene que ver mucho con la educación, con la formación. Porque si hablo de por qué le queremos ver el pelo en el huevo, es que todo el mundo se pregunta por qué hay violencia y queremos dar de pronto contextualizaciones o conceptos de aquello. Pero creo que la formación es fundamental desde la crianza, desde cómo nos tratan o cómo nos maltratan en nuestro hogar, porque hablamos de las relaciones interpersonales en la familia. Yo tengo a mi papá de pronto que es un buen hombre, que jamás me ha gritado. ¿Tú crees que yo voy a ser violento con el concepto que tú me estás dando? De pronto no, porque el ser humano no es violento por naturaleza, ¿no? Pero sí desarrollamos esas capacidades y son muy rápidas y lo estamos viendo en la sociedad. Y ustedes me sabrán decir en casa. Pero si yo tengo un padre que solamente me pasa gritando, que me baja la autoestima diciendo tú eres inútil, tú no sabes hacer tal cosa, ¿por qué tú no puedes? ¿Por qué no lo intentas? Y creemos que eso es motivación porque lo estoy desarrollando, preparando a mi hijo para el futuro, para que luche. Que si te pegó, pégale pues. Esa es la crianza que recibimos. O me van a decir que no, padres de familia, ¿no? Que si te cacheteó, dile, que si te insultó, hazle lo mismo, ¿no? Nos preparan, dicen. Claro, a lo mejor dentro de tu pensamiento puedes decir sí, porque el mundo actual es así. Si tú no sacas de pronto el puño, te van a dar y te van a sonar y tú no vas a crecer, ¿no? Pero es ahí donde está el problema, cómo erradicarlo, cómo hacerlo, quién tiene en sus manos el poder para poder cambiar estas situaciones, sería la pregunta para ustedes. ¿Somos nosotros mismos? ¿Somos las personas que nos gobiernan? ¿Quién tiene esa autoridad? Tenemos un comodín o 50-50 para responder esa pregunta. Llamada telefónica. Llamada telefónica, sí. Porque, o se las dejo ahí de pronto para un otro programa. Por principio las autoridades parece que no tienen la respuesta porque, mira, no se está haciendo mucho. Ya está confirmado, claro. Ya está confirmado Sí. que no lo tienen. A ver, Javier, dale. Sí. Te manda el ruedo, hermano. Dale. Bueno, la causa de la violencia es una violencia estructural. Es una estructura de violencia. De acuerdo. Ya. Donde el poderoso hace lo que le da la gana frente al oprimido, en este caso. Y ahí no solamente vemos desde nuestra niñez. O sea, ¿por qué tal vez el padre fue violento con el hijo? Porque su padre también fue violento. ¿Y por qué su padre? También porque su padre fue violento. Entonces, vemos una cadena de situaciones. Ya. El origen
el origen, para mi criterio, desde mi visión, desde lo que yo he estudiado, que se trata de una injusticia social. No hay justicia social. En todos los estratos, generada por una violencia estructural. Sabemos que es una estructura, es un elemento en el cual hay unos niveles, hay unas bases, hay quien dirige arriba, los hilos, el resto son títeres de ese titiritero, por decirlo así. Se trata de una estructura económica de la sociedad también. O sea, vivimos en un momento histórico, cultural, económico, sociopolítico, inclusive de corporaciones, de mega estructuras en cuanto a la forma de cómo se lleva la economía, ¿ya? Lo cual genera otras relaciones en otros estratos más inferiores, como el caso, qué sé yo, que mi trabajo me tratan mal y yo voy a tratar mal a los que son subalternos míos, y luego esos que son subalternos míos, que son tratados mal por mí, tratan mal a quienes están más abajo de ellos, y así es una cadena de situaciones. ¿Ya? Por otro lado, también está en el hecho de esas, diríamos, no sé, diferencias que hay entre un grupo y otro en cuanto a esto de la acumulación excesiva de las cosas. Desigualdad. Exactamente. La desigualdad que hay entre un grupo y otro. O sea, si por un lado a veces se tienen que pelear por un pan, por otro lado hay personas que existe una epidemia de obesidad y de hambruna al mismo tiempo. Increíble. Pero yo te digo, Javier, perdón que te interrumpa, eso que se origina, tú tienes que haber tenido una formación. Yo mucho enfocalizo con el tema de cómo viviste, cómo te formaste. Y es verdad, esto es una cuestión estructural, porque no solamente tiene que ver con cómo me formó mi papá, sino cómo se forma la comunidad en sí, ¿no? Pero ¿no crees que si nosotros hacemos un esfuerzo, y yo he caído mucho en cuenta ahora leyendo mucho esta información, de que depende mucho de nosotros del comportamiento de nuestros hijos hacia el futuro, de cómo somos nosotros en casa, así vivamos separados, o así vivamos casados, o de pronto en pobreza o con las riquezas del caso, o sea. Pero eso son consecuencias. O sea, no, de cómo yo vivo en mi casa, no, o sea, no. De cómo he sido tratado es consecuencia no creo que de sea, toda esta estructura. No creo que sea, las consecuencias sí de cómo te vas a comportar tú, pero el hoy, el presente, el cómo yo trato a mis hijos, es lo que va a determinar cómo será el futuro, cuáles serán las consecuencias de eso, del hoy. Pero ese hoy tiene una causa. Es ese medio ambiente donde vivimos. Sí, sabes que yo mira, entiendo claramente tu posición con respecto a la formación y educación que debemos tener. Ahora, las personas que nos están viendo, nos están escuchando ahora, probablemente entiendan, y hacia allá vamos. Yo creo que el espacio que estamos creando de discusión ya es una iniciativa importante para hablar de lo que origina la violencia. Pero las grandes mayorías no entienden esta situación porque no se ha expuesto, no tienen la oportunidad. Esa es la desigualdad en educación. Es fácil decir cuando estudiaste en un buen colegio o estudiaste en el colegio, entender estas cosas y saber que es más fácil solucionar un problema con el diálogo que con la violencia. Sí, pero en los entornos donde eso no existe esa posibilidad de estudiar, porque ir al colegio ya es un riesgo, porque hay drogadicción, porque hay muerte, hay violencia, hay pandillas y todo eso. No es una opción la educación porque no tengo condiciones apropiadas para optar por ese camino. Entonces, ese grupo que es la gran mayoría de nuestro país no tiene acceso a esa oportunidad de ver las cosas diferentes. Esa es una desigualdad terrible que está marcada. Y yo hablo siempre de la educación como solución, pero es terrible inclusive pensar que la educación es la solución a un problema, pero que la educación no debería ser la solución, no debería. Debería ser un aporte más, un servicio más para la comunidad, no la solución a los problemas, porque ahí sí coincido contigo cuando siempre tenemos esta discusión de la educación como primera opción. No debería ser, estoy de acuerdo, Javier, pero en esta sociedad nuestra, donde realmente escasea casi todo, termina siendo la tabla de salvación. El que se educa podrá al menos optar por un trabajo digno, aunque sea explotado por la flexibilización, que más bien es precarización, y lo sabes tú, pero no te queda más opción, por lo menos podrás llevar un pan a tu hogar, que es terrible ya, porque te vas a conformar con poco, con lo que sobra. Pero mira, a no tener nada, a vivir en entornos hostiles,
porque en esos entornos hostiles es que se genera la violencia. Yo creo que entre el mal menor, pues bueno, toca tomar decisiones. Estamos llegando al final del programa. Antes de extender más, está muy increíble el tema del día de hoy, Cristian y Javier, chévere. Son ellos, y voy a decirlo aquí públicamente, están... No, señor, somos todos. Somos todos, sí, pero yo un poco menos. Están los temas muy chéveres, y síganos para seguir comentando con ustedes. Yo creo que habrá una segunda parte, no sé. Sí, bueno. Javier, de pronto, yo ¿algo adicional? Insistiría que simplemente en la búsqueda del poder del ser humano, que eso es una cosa que casi no se puede saciar, se puede decir. Desde la cuestión de la creación con Adán y Eva, que uno quería tener el conocimiento, el árbol del conocimiento y todo eso. Y Caín y Abel. Y Abel y todo eso. O sea, claro que eso es mitología, pero voy a que todo eso viene hasta nuestros días, en una guerra que podría ser nuclear inclusive, esa búsqueda del poder, siempre habrá un opresor y un oprimido. Y eso generará violencia. Correcto. Yo creo que voy a poner un ejemplo como para cerrar mi intervención. Si yo tuviera una plantación infestada o enferma, trataría de rescatarla. Si es inicial, creo que podría rescatar la plantación. Ya. Pero si ya está infectada toda mi hectárea o toda mi plantación, por lo menos trataría de rescatar algo que sé que no lo voy a rescatar. Esta sociedad creo que ya está infestada. No digo que no se pueda el diluvio, no se pueda un Armagedón rescatar, pero sí creo que podemos hacer algo, y eso creo que tienen que hacerlo cada uno desde sus hogares, con de pronto el aporte o la gota que nosotros le estamos poniendo en este contenido digital para ustedes, mis queridos amigos. Que se discute estos temas. Sí, exactamente, en casa. Y que nos escriban de pronto, déjenos un mensaje ahí en las redes sociales. En casa y con nosotros discutan también, si no están de acuerdo, claro. Listo, Luigi y Javier, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.